Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 20. Amén. Quizás ustedes nunca han escuchado la historia de este hombre, porque en realidad no tiene un mensaje doctrinal. La mayoría de las veces que predicamos la palabra buscamos alguna historia que se asemeje con la doctrina que estamos practicando. Y quizás si la persona ha leído la Biblia al año, han pasado quizás por ahí, pero no se han percatado de la esencia de este mensaje. Y vamos a leerlo. Estoy hablando de Benaía, hijo de Joiada. Vamos a leer la palabra. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Cabseel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Se pueden sentar. Y en esta preciosa mañana estaremos predicando bajo el tema asesinando tu impedimento. Gloria a Dios. Asesinando tu impedimento. Cuando el Señor me da este tema, es uno de los temas más controversiales que yo he podido predicar en este lugar. Porque asesinar tu impedimento. Asesinar tu impedimento. Veamos que Benaía enfrentó 2 leones. Y luego enfrentó un león dentro de un foso. O sea, no es normal que un hombre persiga y enfrente leones. La mayoría de las veces que nosotros hemos visto quizás una película y podemos ver, ¿verdad? También a través de canales de Animal Planet y cosas así, la mayoría de las veces los hombres le huyen a los leones. Pero aquí estamos viendo un hombre que está persiguiendo, mata a 2 leones, persigue a otro y se mete dentro de un foso mientras está nevando. O sea, estamos viendo que las capacidades y expectativas de un ser humano contra un león en esas condiciones atmosféricas, con la nieve también en conjunto, son las de perder. No tiene ninguna expectativa de ganar este hombre contra un león. La palabra no nos dice que este hombre era como Sansón, una fuerza sobrenatural. La palabra no nos dice tampoco que este hombre contaba con un armamento especial para cazar leones. La palabra no nos dice que este hombre quizás tenía en aquel foso una jaula para cuando el león entrara poderlo cazar. La palabra no nos dice nada de esto, nos dice que también lo mató. Y cuando usted comienza a pensar, hay leones que son nuestros impedimentos. Tienen su misma fuerza salvaje, tienen su mismo, ¿cómo se llama? Táctica de terror. Y tienen sus mismas, ¿verdad? Cualidades como las de un león. Nuestras incapacidades. Por eso es que yo le puse como tema a este mensaje, asesinando tu impedimento. Amén. Hay cosas que nos impiden, tanto espiritualmente como secularmente en nuestras vidas. Hay leones en nuestras vidas que nos impiden alcanzar muchas cosas. ¿Por qué? Porque está el león psicológico también, que muchas veces desde estos púlpitos han esclavizado a los hermanos que se sientan en las sillas de las iglesias para que ellos sean dependientes y parásitos simplemente del púlpito. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Eso es un león psicológico. Y déjame decirle una cosa, que ese león psicológico se está manifestando muchas veces dentro de nuestras iglesias. La mayoría de las veces, y le puedo decir que hasta el 90% de las veces, ese león de manipulación está en los púlpitos. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que asesinar estos impedimentos. Son impedimentos que no nos dejan alcanzar realmente el conocimiento pleno de quién es nuestro Dios. Y cuando nosotros decimos el conocimiento pleno de quién es nuestro Dios, la Biblia dice, de labios me invocan, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque este león nos aleja verdaderamente del amor de Dios. Aleluya. Muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios que Él puede hacer esto. Muchas veces decimos, sí, yo creo que en Dios que puede hacer lo otro, pero simplemente lo decimos porque realmente no lo creemos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora?
Y por eso es que en este tema es bien importante que nosotros asesinemos nuestros impedimentos. Estos impedimentos que no nos dejan a nosotros crecer realmente como seres creyentes de nuestro Dios. Si nosotros vemos, este hombre se convirtió más adelante, dice la palabra, si usted lee en el capítulo 20, capítulo 23, perdóname, versículo 20 en adelante, no lo vamos a leer, pero usted después se sienta a escudriñar lo que yo estoy predicando. Dice que este hombre se convirtió en el guardaespaldas de David. Yo me imagino David, ¿verdad? Buscando referencias, resumen, para ver a quién escogía como su guardaespaldas. Pero muchas personas pudieron haberle dicho, sí, yo tengo experiencia guardando el tabernáculo. Yo tengo experiencia quizás en la guardia de Israel. Pero cuando este hombre pone su aplicación, esto es nosotros parafaseando, ¿verdad? En nuestras propias palabras. Y vemos, este hombre mató un león dentro de un foso cuando estaba nevando. Me imagino el rey David, va a ser mi guardaespaldas. Porque sí que verdaderamente tiene los pantalones en su sitio. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Este hombre es valiente de verdad. Este hombre se metió dentro de un foso. O sea, estamos hablando del rey David, que también mataba leones. Amén, amén. Mataba osos. Dice, tiene las cualidades que yo tengo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Qué lindo es el Señor. Y tenemos que entender que el currículo de este hombre fue lo que lo hizo sobresalir. Déjenme decir una cosa. Hay una diferencia entre un currículo y un diploma. Un currículo habla de lo que tú haces y un diploma habla de lo que tú sabes, pero teóricamente todavía no lo has practicado. Entonces, el currículo de este hombre es que este hombre era un hombre valiente. Dice la palabra que se convirtió en uno de los valientes de David también. Dice la palabra también que este hombre era un hombre agresivo. Porque para ponerte a pelear, a enfrentarte a un león, tiene que haber una agresividad en tu vida. Y muchas veces nosotros no hemos tomado esa agresividad. Jesucristo le decía, o Yeshua HaMashiach, como yo lo conozco, decía en su palabra, que tú sabes que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Entonces nosotros no tomamos esa fuerza y decimos, wow, es que no tengo fuerza, hermano, por favor, ore por mí. La Biblia dice que todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. Filipenses 4:13, lo voy a decir como lo conocemos del griego al español. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice todo, no dice algunas cosas. Cuando dice todo, no es solamente en el ámbito espiritual, también lo es en el ámbito secular. Muchos de nosotros nos hemos criado en la iglesia pentecostal bajo estos versículos bíblicos que nos han dado el ánimo y nos han dado, ¿verdad?, las experiencias para poder enfrentar cada obstáculo en nuestras vidas. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Pero este hombre, Benaía, qué nombre más raro, ¿verdad? Nadie se acuerda de ese nombre. Pocas veces se ha hablado de este hombre en las iglesias. Pero este hombre enfrentó 2 leones y después enfrentó al último dentro de un foso cuando estaba nevando. Hermano, ustedes saben que se nos hace impedimento caminar bajo la nieve. Nosotros que vivimos en los Estados Unidos conocemos lo que es una nevada. Y aquí dice, cuando estaba nevando, a veces caminando, las pajitas de la nieve nos caen en los ojos, nos caen en el rostro y tenemos que estar limpiándonos. Imagínense una batalla, una lucha con algo que es más fuerte que nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Así son las batallas espirituales. Así son nuestras batallas carnales. Hay leones que están frente a nosotros, esperando que nosotros vayamos a pasar un nivel espiritual para impedirnos, los hermanos. La palabra dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Es como león rugiente. ¿Verdad que sí? Ustedes han escuchado eso muchas veces, pero hacemos caso omiso a lo que verdaderamente el trasfondo de esa palabra nos quiere enseñar. Un currículo espectacular que tiene este hombre. Tenemos que identificar, número 1, qué nos impide alcanzar la gran salvación que se nos regaló el día en que Yeshua derramó su sangre por nuestros pecados. Aleluya. Hermano, todos sabemos esto. Todos sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todos sabemos que lo que Él enfrentó lo merecíamos nosotros. Pero en realidad nosotros no lo creemos. Simplemente tenemos una idea, lo escuchamos y lo repetimos. Pero no hay una creencia en nuestros corazones que lo que ese hombre sufrió en esa cruz lo merecíamos tanto tú como yo que estoy aquí parado. ¿Cuántos adoran al Señor? Y entonces le damos la responsabilidad solamente a Él.
y nos recostamos porque Él pasó por lo que nosotros teníamos que pasar. Pero mire, hermano, nosotros tenemos que matar ese león que nos impide mantener esa salvación, porque dice la palabra que en aquel día será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, la salvación es seria. Es una situación que Dios, lo voy a explicar en mis propias palabras. Nuestro Elohim simplemente ya está cansado del pecado. Le dio un límite de tiempo al pecado y Él viene a destruir el pecado, hermanos. Si usted se mantiene en una actitud ignorante a lo que la palabra de Dios verdaderamente quiere decir, mire, hermano, olvídese de construir un templo grande, olvídese de tener el espectáculo más precioso. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que está escrito se está cumpliendo. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mientras estaba dialogando con mi esposa en la noche de ayer, yo tuve que contestar una llamada telefónica en mi trabajo y ella estaba mirando las noticias. Dice mi esposa que la noticia estaba hablando que nosotros mismos estamos destruyendo la tierra. O sea que el que diseñó la tierra sabía que nosotros íbamos a tener combustible, que íbamos a utilizar el petróleo como fuente de energía y que a raíz de eso el ecosistema se iba a afectar, iba a comenzar a haber diferentes catástrofes naturales. Ahora mismo dice mi esposa que estaban hablando los científicos que 30 centímetros diarios de agua está subiendo el nivel del mar. 30 centímetros diarios. La Biblia dice que las islas desaparecerán. Ahí están las consecuencias. ¿Por qué? Y todavía nosotros no queremos estudiar la palabra y no queremos enterarnos verdaderamente de lo que tenemos que hacer para no pasar por una situación eterna, negativamente hablando. Aleluya. Escúchenme, eterna, negativamente hablando. Y el que no conozca lo que significa la palabra eterna, significa para siempre. Si nosotros no nos ponemos, ¿verdad?, en la brecha como nos tenemos que parar, si nosotros no comenzamos a matar esos impedimentos que no nos dejan orar, esos impedimentos que no nos permiten adorar a Dios, esos impedimentos, mire, hermano, cuando nosotros decimos en las iglesias, adore a Dios, es para que usted practique, porque usted cuando venga frente a la Nueva Jerusalén, frente al trono de nuestro Rey, usted tiene que adorarlo. Entonces, si usted lo practica, se le va a hacer un poco más fácil. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Qué bueno es el Señor! Es precioso porque nosotros estamos aprendiendo. Esto es un ensayo de lo que nosotros vamos a hacer en aquel día, asesinando tu impedimento. Estamos predicando bajo el tema. Este es el tema. Tenemos que asesinar todo aquello. No sé si tu impedimento será el ánimo. No sé si tu impedimento serán cosas. No sé si tu impedimento serán memorias o emociones. Mire, hermano, cuando yo comencé el ministerio pastoral, hablaba con mi esposa y hubieron miedos, hubieron temores, hubieron dudas. Nosotros no, yo decía, wow, hubieron lágrimas, hubieron momentos que yo dije, ¿cuándo fue que yo me metí en esto? ¿Cuándo fue que yo me metí en esto? Porque ser pastor en estos días no es fácil, hermanos. Ser pastor en estos días es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque el imperio no está asesinando a los pastores como en los tiempos de la primera iglesia. Quien está asesinando a los pastores es el mismo pueblo. Tenemos el Sanedrín detrás de nosotros porque los de Sanedrín no quieren que tú prediques el Mesías. Los de Sanedrín quieren que tú hagas lo que ellos digan. Y los de Sanedrín son los concilios grandes que ellos desde hace mucho tiempo han preparado sus iglesias con un impedimento, con este león de, ¿cómo se llama?, de manipulación. Y ser pastor hoy en día no es fácil porque ellos son los que nos están persiguiendo y ellos son los que nos están asesinando. ¿Cuántos adoran al Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso es un impedimento que nosotros también vamos a asesinar. Ese impedimento de las grandes iglesias, nosotros lo vamos a asesinar con el ayuno y con la oración y con la obediencia a la palabra del Señor. Porque dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando dice no he visto justo desamparado, es que Él no te va a dejar solo, hermanos. Estos versos no solamente te habla de comida y de dinero, también dice que Él va a estar contigo defendiéndote. Y el pastor que predique la palabra de verdad y su vida la dé por el Mesías, hallará la vida. Ahora, el que cuide su vida por estar haciendo lo que dicen los hombres, la perderá. ¿Cuántos adoran a Dios en este estado? Tenemos que entender que verdaderamente nosotros tenemos que matar esos leones. Esos leones, ¿verdad?, que te dan ese impedimento. A veces, si no hay riesgo, hermano, usted no va a ver gloria. Amén. Como le estaba diciendo, mi esposa y yo, cuando comenzamos este ministerio, teníamos
tantos leones de frente que era imposible vencerlos, en mi entendimiento.